En algún momento de 1902, la fecha exacta no está en ningún cuaderno, ninguna carta, ningún artículo, entré a mi laboratorio de noche. Las mesas brillaban. Docenas de pequeños tubos y cápsulas con compuestos de radio emitían una luz azul verdosa que iluminaba el espacio sin fuente eléctrica visible. Escribí a mi hermana Broña y describí la escena como hermosa. Eso es lo que los libros cuentan. Y es verdad. Lo que los libros no cuentan es lo siguiente. El brillo que describí como hermoso era ionización del aire producida por partículas alfa expulsadas del radio. Las mismas partículas que iluminaban la sala atravesaban mi córnea en ese instante. Se depositaban en mi médula ósea. Acumulaban daño que no produciría síntomas reconocibles durante décadas y que terminaría produciendo la anemia aplásica que figura en mi certificado de defunción de 1934. La escena más citada de la historia de la química del siglo XX es, si se lee con los instrumentos correctos, la descripción de una exposición letal presentada como experiencia estética. No lo digo para corregir la narrativa. Lo digo porque la colisión entre esas dos lecturas del mismo momento es exactamente de qué trata este video. La versión estándar del aislamiento del radio dice esto. Curie trabajó durante 4 años procesando toneladas de pechblenda con persistencia excepcional hasta aislar 1 gramo de radio puro en 1902. Es una historia de trabajo, paciencia y rigor. Esa versión es correcta en todos sus hechos. Describe el resultado sin tocar el proceso. Y el proceso es completamente diferente de lo que la narrativa sugiere. Aislar el radio no era un problema de persistencia, era un problema de ingeniería química que no tenía solución conocida, y que tuve que resolver inventando el método mientras lo ejecutaba, sin saber si lo que construía era correcto hasta que funcionó. Esas dos descripciones no son la misma historia con diferente énfasis. Cambian completamente qué tipo de logro fue y por qué fue posible que una sola persona en un cobertizo sin ventilación adecuada lo lograra antes que cualquier laboratorio con más recursos y más personal. En 1898, cuando propuse que la pechblenda contenía un elemento desconocido más radiactivo que el uranio, no existía ningún procedimiento establecido para aislar un elemento presente en concentraciones de aproximadamente 1 miligramo por tonelada de roca. Los métodos de separación química de la época estaban diseñados para elementos presentes en concentraciones del orden del 1% o más. Lo que necesitaba era concentrar un elemento presente en proporciones de 1 en 1.000.000, sin conocer exactamente qué propiedades químicas tenía ese elemento, porque conocer esas propiedades requería tenerlo aislado. Era como intentar separar una nota musical específica de una orquesta completa, usando solo el hecho de que esa nota existe, sin saber su frecuencia, sin saber qué instrumento la produce, sin saber en qué compás aparece. El problema de partida no tenía solución en ningún manual disponible. La solución llegó de una inversión metodológica que, en retrospectiva, parece obvia. En 1898 no tenía precedente. En lugar de intentar identificar el elemento por sus propiedades químicas desconocidas, decidí usar su radiactividad como señal de rastreo durante cada etapa del proceso de separación. Si una fracción de la roca procesada medía más actividad en el electrómetro que el resto, el elemento buscado estaba en esa fracción. Seguía la señal, separaba, medía de nuevo, repetía. Ese principio, usar una propiedad física para guiar una separación química, no había sido aplicado sistemáticamente antes de 1898. Lo inventé como solución práctica a mi problema específico. No lo inventé como método general. El método general emergió después, cuando otros investigadores lo aplicaron a sus propios problemas y reconocieron que era transferible. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la herramienta conceptual que fundó lo que hoy se llama química analítica de trazas, el conjunto de métodos para detectar sustancias en concentraciones de partes por millón, indispensable en toxicología, en análisis ambiental, en medicina forense, no fue diseñada. Fue encontrada mientras se resolvía otra cosa. Así llegan a existir la mayoría de los métodos científicos más duraderos, no como programas de investigación planificados, sino como soluciones locales a problemas concretos que resultan ser más generales de lo que su origen sugería. Ahora la escala del trabajo. Porque la escala no era una variable de ambición, era una variable de física. Si el radio está presente en la pechblenda en concentraciones de 1 miligramo por tonelada, aislar 1 gramo, la cantidad mínima para medir el espectro con precisión suficiente para demostrar que era un elemento nuevo, requería procesar entre 1 y 10 toneladas de material.
dependiendo de la pureza de la roca disponible. Procesé aproximadamente 10 toneladas entre 1898 y 1902. Y aquí es donde la mayoría de los videos se detiene, en el número como evidencia de esfuerzo. Nosotros no nos detenemos aquí. Cada tonelada de pechblenda tenía que ser disuelta en ácido, filtrada, precipitada en múltiples etapas. Cada fracción medida con el electrómetro para determinar hacia dónde seguir. El proceso completo, en el laboratorio disponible. Un cobertizo de madera sin ventilación adecuada, sin agua corriente, con un solo hornillo de fundición. Tardó 4 años no porque trabajara lentamente, sino porque la física del problema no admitía atajos. El electrómetro que usé para rastrear la radiactividad a lo largo de ese proceso era, antes de adaptarlo, un instrumento diseñado por Pierre y su hermano Jacques para medir piezoelectricidad, la carga eléctrica que ciertos cristales generan bajo presión mecánica. Lo adapté para medir ionización de aire producida por radiación. La misma máquina. El mismo principio eléctrico. Una pregunta completamente diferente. Ese tipo de movimiento, tomar un instrumento calibrado para un fenómeno y convertirlo en detector de otro fenómeno relacionado, produce saltos de capacidad experimental si los costos de desarrollar instrumentación nueva desde cero. No fue planificado, fue la única opción disponible. Entonces el problema del bario. Porque ese problema casi hace imposible el resultado final. La pechblenda contenía 2 elementos desconocidos simultáneamente. El polonio, anunciado en julio de 1898, y el radio, anunciado en diciembre. El polonio resultó ser químicamente similar al teluro. Eso simplificó su separación. El radio resultó ser químicamente similar al bario, que estaba presente en la pechblenda en concentraciones mucho mayores que el radio. Lo que eso significaba en la práctica. Cada vez que intentaba separar el radio del resto de la roca, el bario lo seguía casi perfectamente. Las propiedades químicas que hacían posible capturar el radio en una fracción también capturaban el bario en la misma fracción. No había reacción química que los distinguiera limpiamente. La solución fue cristalización fraccionada repetida. Cuando una solución se enfría, la sustancia menos soluble cristaliza primero. La diferencia de solubilidad entre radio y bario a las temperaturas que podía controlar era del orden del 2 al 5% por ciclo. Piensen en esto como intentar separar 2 tipos de arena con tamaños casi idénticos usando una malla que deja pasar el 95% de ambos con cada pasada. La separación ocurre. El número de pasadas necesarias para alcanzar la pureza requerida crece de forma que los matemáticos llaman exponencial. Mis cuadernos incluyen cálculos sobre cuántos ciclos serían necesarios que datan de 1899. Sabía desde el principio cuánto trabajo faltaba. Ese conocimiento era una variable del experimento, no un peso psicológico que superar. El proceso de cristalización fraccionada tuvo que repetirse, según los cálculos de los historiadores de la química que revisaron los cuadernos décadas después, aproximadamente 10.000 veces. 10.000 repeticiones de un proceso que cada vez tomaba entre 2 y 4 horas. En un cobertizo sin calefacción en invierno. El frío era una variable. Estaba calculada. No hay nada más que decir sobre eso. Cuando completé el aislamiento y medí el espectro de emisión del radio puro, obtuve líneas espectrales que no correspondían a ningún elemento conocido. El peso atómico medido. 225.93 gramos por mol. Posición en la tabla periódica de Mendeleev. Exactamente la casilla que él había dejado vacante 20 años antes para un elemento desconocido del grupo de los metales alcalinotérreos. La tabla periódica predijo el hueco en 1871. Lo que procesé entre 1898 y 1902 lo llenó. Ninguna de esas 2 cosas, la predicción y el hallazgo, habría tenido el mismo peso sin la otra. Eso no es coincidencia, es validación cruzada. 2 métodos independientes de predicción y observación apuntando al mismo resultado desde direcciones distintas. Anotó el resultado. Siguió adelante. Aquí está la grieta que casi ningún relato sobre el aislamiento del radio nombra directamente. El gramo de radio que aisló en 1902 no era suficientemente puro para todos los estándares que ella misma había establecido como criterio de éxito. Los historiadores de la química que analizaron los cuadernos originales en los años 80 encontraron que las mediciones del espectro del radio en 1902 mostraban contaminación residual con bario a niveles que Curie anotó con precisión en sus cuadernos, y no publicó de forma prominente en el artículo de 1902.
El peso atómico medido de 225.93 difería del valor moderno de 226.25 en una cantidad que estaba dentro del margen de error de los instrumentos disponibles. Pero era también consistente con contaminación residual. Y ella lo sabía. Publicó el resultado de todas formas, no porque fuera deshonesta. Sus cuadernos documentan la incertidumbre con una precisión que sus artículos no transmitían con la misma claridad. Lo publicó porque el nivel de pureza alcanzado era suficiente para demostrar que el radio era un elemento nuevo, el objetivo científico central, aunque no fuera suficiente para todas las mediciones de propiedades físicas que vendrían después. Siéntate con eso un momento. No te lo resuelvo todavía. Porque hay una capa más que hace esta decisión más difícil de leer limpiamente. La decisión de cuándo un resultado es suficientemente bueno para publicar no es una decisión científica pura. Es una decisión sobre el equilibrio entre el costo de continuar y el beneficio de establecer prioridad. Curie había trabajado 4 años. Había demostrado lo más importante: continuar hasta pureza perfecta. Si es que la pureza perfecta era alcanzable con los instrumentos disponibles, habría tomado más años, con instrumentos que tenían sus propios límites de precisión, y con riesgo real de que otro laboratorio con más recursos llegara al mismo resultado antes. Esto es lo que la mayoría de los videos sobre este tema no dicen nunca. Esa decisión, publicar con incertidumbre documentada pero no prominente, es la norma en ciencia de frontera, no la excepción. Es la decisión que toma todo investigador que trabaja en el límite de lo que sus instrumentos pueden medir, sobre fenómenos que sus modelos no predicen completamente, en competencia con otros laboratorios que tienen más recursos y menos restricciones logísticas. Nombrar eso en el caso de Curie no reduce su trabajo. Hace visible un aspecto de cómo funciona la ciencia real que las narrativas de descubrimiento perfecto, las que llenan los museos y los libros de texto, sistemáticamente eliminan porque la perfección es más fácil de contar que la decisión bajo incertidumbre. La Academia Francesa de Ciencias, que ese mismo año discutía si admitir mujeres como miembros, probablemente habría preferido la versión del descubrimiento perfecto. Son consistentes en sus preferencias. Pero lo que los cuadernos documentan no es perfección. Es el registro exacto de hasta dónde llegaban los instrumentos, dónde terminaba la certeza y qué decisión se tomó con la información disponible. Eso es más útil que la perfección, y más honesto. Hay una conexión que casi nadie establece desde este punto, y que cambia lo que significa el proceso de aislamiento en la historia de la instrumentación científica. El electrómetro de Pierre fue construido para medir piezoelectricidad. Marie lo adaptó para medir ionización de aire. Esa adaptación tiene un nombre en la historia de la ciencia: transferencia de instrumentación. Es el proceso por el cual un instrumento calibrado para medir un fenómeno se convierte en detector de otro fenómeno que comparta alguna propiedad eléctrica o mecánica con el primero. Los saltos más importantes en capacidad experimental de la historia de la física y la química no ocurrieron cuando alguien construyó un instrumento nuevo desde cero para un problema específico. Ocurrieron cuando alguien tomó un instrumento diseñado para otra pregunta y lo apuntó hacia una dirección diferente. El mismo electrómetro. Preguntas completamente distintas. El instrumento no cambió. Cambió la pregunta que se le hacía. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que parte de lo que hizo posible el aislamiento del radio no fue construir capacidad nueva. Fue reconocer que la capacidad existente era suficiente si se reformulaba la pregunta. Esa operación, reformular la pregunta para que el instrumento disponible sea el instrumento correcto, es más difícil de enseñar que construir instrumentos nuevos, y produce más resultados por unidad de recurso invertido. Y hay una consecuencia del método de aislamiento que Curie no planificó y que la química del siglo XX usó de formas que nadie en ese cobertizo podía anticipar. El principio de usar una propiedad física como señal de rastreo durante una separación química es el fundamento conceptual de la química analítica de trazas moderna. Toxicología. Análisis ambiental de contaminantes a niveles de partes por billón. Control de calidad farmacéutico. Medicina forense. Todos esos campos dependen de la misma operación que Curie inventó como solución práctica a un problema de aislamiento específico en 1898. No lo diseñó como método general, lo descubrió resolviendo algo concreto. Otros lo reconocieron como general y lo usaron en sus propios problemas. Así funciona la mayoría de los métodos científicos más duraderos. No emergen de programas de investigación planificados para producir métodos generales. Emergen de soluciones locales que resultan ser transferibles.
Dos problemas que la química y la historia de la ciencia no pueden responder todavía. Primero, los cuadernos de laboratorio de Curie correspondientes al periodo 1899 a 1902, los que documentan el proceso de aislamiento en detalle operativo completo. Están almacenados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia y en el Instituto Curie en París. Una parte de esos cuadernos no ha sido completamente transcrita. El nivel de contaminación por polonio 210 y sus productos de decaimiento hace que el trabajo de transcripción requiera protocolos de protección que ralentizan el proceso a una fracción de la velocidad normal. No existe todavía tecnología de imagen que permita leer todas las páginas sin exposición directa al material. Es posible, probable diría la lógica del archivo, que haya notaciones sobre variaciones del método de cristalización fraccionada que Curie probó y descartó, o sobre anomalías en la pechblenda que decidió no investigar, que no están en ningún artículo publicado y que no han sido leídas por ningún químico del siglo XXI. El archivo más detallado del proceso de aislamiento más importante de la historia de la química es parcialmente inaccesible por la misma razón que lo hace único. Segundo, el radio 226 tiene una vida media de 1600 años. El gramo original que Curie aisló en 1902 existe todavía en algún lugar. La física lo garantiza. Lo que no está garantizado es saber exactamente dónde. Fue dividido, redistribuido, usado en experimentos, parcialmente perdido durante las dos guerras mundiales, parcialmente almacenado en instituciones que no siempre mantuvieron registros precisos de su paradero. Las muestras que algunas instituciones clasifican hoy como radio de Curie pueden ser material del aislamiento original de 1902. Pueden ser contaminación posterior de otras fuentes. La historia de custodia del objeto físico más importante de la química del siglo XX tiene lagunas documentales que los historiadores de la ciencia no han podido cerrar. El material existe. La física lo garantiza. Su historia, no. Al principio de esto, la noche del brillo azul era una imagen con contornos conocidos. 4 años de trabajo completados. Un descubrimiento que cambió la química. Una descripción que Curie llamó hermosa. Ahora debería ser una imagen con más capas que el título sugería. El brillo era ionización del aire por partículas que atravesaban el tejido de quien las miraba. El aislamiento era la solución a un problema que no tenía método previo, construida con un instrumento diseñado para otra pregunta, ejecutada 10.000 veces en un cobertizo sin calefacción, documentada en cuadernos que todavía no han sido completamente leídos. La pureza del resultado era suficiente para el objetivo central, demostrar que el radio era un elemento nuevo. Y Curie tomó la decisión de publicar con esa pureza, con incertidumbre documentada pero no prominente, con la racionalidad de quien sabe exactamente qué demostró y qué quedó pendiente. El gramo de radio existe todavía en algún lugar, los cuadernos también, en sus cajas de plomo, esperando tecnología de imagen que todavía no existe. La noche que describí como hermosa no terminó esa noche. Sigue en proceso, en archivos parcialmente inaccesibles y en la historia de custodia de un objeto que nadie sabe completamente dónde está. Así terminan los descubrimientos reales, no con un punto final, con preguntas que el descubrimiento mismo hace posible formular.